Sí. Ahí hay una manita. Sí. ¿Cómo empezaste a escribir? No lo sé, porque ya te digo que empecé con 5 años, no me acuerdo. Un día me senté y escribí. O sea, que no lo sé. Aparte de que es interesante porque uno tiene... hay algo que eres desde pequeño, o cómo se construye tu imaginario, ¿no? Es muy curioso, porque cómo se construye la persona que eres. Mi familia, los hermanos de mi madre son pintores. Bueno, uno ya se ha muerto, tenía 2, ahora queda uno. Pintores profesionales. Y mi madre era la que mejor pintaba, dibujaba increíblemente y tal. Y como era en aquella época, en la época del franquismo, terrible, de clase, como te digo, baja, sin dinero y tal, pues realmente a ella no la educaron, a los hermanos sí, ella no. Pero claro, se suponía, eran artistas en ese sentido, y bueno, a mí me ponían, yo recuerdo que de pequeña me ponían cosas para dibujar, pero yo lo de dibujar como que no, ¿sabes? O sea, como que no era lo mío, y sobre todo yo supongo además que con ellos siendo artistas, pues me debía sentir como... Y entonces, pues lo que yo hacía era, bueno, escribir, aunque en mis cuentos primeros hay dibujitos espantosos, ¿no? En el de las ratitas hay ratitas. Y luego he encontrado, pero imaginaos cómo es uno desde pequeño, como luego eres de mayor. He encontrado también un cuento de cuando yo tenía 8 años, que es un cuento, es la primera parte, he perdido las siguientes hojas, que me da mucha pena. Pero entonces es un cuento que se titula José Antonio y Merceditas en Los Marcianos. Entonces trata de 2 hermanos que de repente se caen por un agujero raro, medio mágico, no sé qué, y terminan en un mundo muy raro, y empiezan a caminar por ese mundo muy raro y llegan a un cartel que pone Marte. Y ahí se acaba la página, ¿no? Así que el cuento sería... Pero lo que me hace gracia, esto con 8 años, lo que me parece increíble es que con 8 años yo escribía cuentos de ciencia ficción, que luego de mayor he escrito novelas de ciencia ficción, ¿no? O sea que es un poco peculiar, ¿no? Es un poco curioso eso, o sea que no se sabe muy bien de dónde sale, está ahí, ¿sabes? Te lo encuentras, forma parte de quién eres, ¿no? Más. Sí. Con respecto, por ejemplo, al libro de la carne, ¿cómo se te ocurrió la idea de alternar el relato de la vida de Soledad con la de algunos escritores? Pues salen como... Tú no escoges las historias que cuentas, sino que las historias te escogen a ti, ¿no? Y como ha dicho Pilar antes, en esa introducción tan estupenda, pues realmente salen, y como sí he querido explicar también yo hace un momentito, salen de una imagen pequeña, pero que de repente te emociona y te turba, y entonces esa imagen, que yo lo llamo en efecto el huevecillo, pues va desarrollándose, ¿no? Y entonces pues va trayendo... a mí se me ocurrió la imagen de mi protagonista con un ataque de rabia tremendo, la imagen del principio de la novela, ¿no? Una mujer inteligente. Yo no sabía tantas cosas al principio, no sabes tanto de tus protagonistas, se van construyendo, pero el primer huevecillo fue una mujer inteligente, culta y madura y tal, que de repente tiene un ataque de celos, y ese ataque de celos, porque el amor y el desamor nos vuelven niños a todos, ese ataque de celos la vuelve a colocar como si tuviera 14 años, con esa, ¿no? Y entonces se le ocurre una idea peregrina y absurda y llamada la catástrofe, como luego pasa, que es, para dar celos a su examante, contratar un gigoló. Ese fue el punto de salida. Y no sabía nada más, ni el examante, ni quién era ella realmente, ni qué. Entonces, a partir de ahí dices, bueno, sigues mirando al personaje, y el personaje se va desarrollando y va desarrollando su mundo. Pues se dedica a una disciplina artística. Es un poco rara, no es del todo heterodoxa, pero de todas maneras ha sido aceptada. Y entonces ¿qué es? Comisaria de exposición. Entonces está haciendo, ¿qué? Una exposición de malditos, y ya va saliendo, ¿no? O sea, porque también siempre me han encantado los extremos del ser, la gente que vive aparentemente en cierta marginalidad. Digo aparentemente porque la normalidad no existe. Nos dicen que hay gente que es normal y que los anormales son 4, y es mentira. No hay gente normal, no existe la normalidad, todos somos de alguna manera anormales. Lo que es normal es ser anormal de alguna manera, ¿no? Entonces, pero siempre me ha gustado un poquito justamente esos extremos, ¿no? Y he leído mucho de ello y tal, y va surgiendo de lo que ya sabes. Yo no he tenido que documentarme para buscar a los escritores malditos, ya me los sabía, me los conocía, ¿no? O sea que va saliendo un poco como las patas del 100 pies, va saliendo naturalmente, ¿no? Así que sí, sale así. ¿Pues?
Yo, además de leerme el libro La hija del caníbal, me he visto también la película y me he dado cuenta de que hay muchos aspectos que no tienen nada que ver con el libro, o sea, que están basados en otros hechos. Y yo por lo que te quería preguntar es que cómo accediste a dar estos derechos. ¿Cuál fue tu primera impresión al ver esa película? Pues mira, yo he trabajado mucho en cine. En una época trabajé en una revista que se llamaba Fotogramas, que hace muchos años fue muy importante, la transición y tal. He hecho crítica de cine, he cubierto, o sea que, y me encanta el cine. Y conozco muy bien el cine. Y entonces, justamente porque me encanta y lo conozco muy bien, sé que es un arte completamente distinto a la novela. De manera que a mí lo que me interesa de que hagan una película como una de mis novelas o uno de mis cuentos es el hecho de saber qué es lo que una de mis cuentos o una de mis ideas, de mis novelas, puede hacer que crezca en la cabeza de una directora de cine o de un director, ¿no? Es decir, servir como de excusa para su propia creación. La cultura es eso. La cultura es una especie de trenza que todos nos vamos dando y nos apoyamos en los anteriores y tal, ¿no? Entonces, lo que a mí me interesa es ver qué se le ocurre a una directora o a un director de cine a partir de mis historias. Así que yo no creo en eso que la gente dice de fidelidad a la novela. ¿Qué es una fidelidad a la novela? ¿Es hacer una especie de cromos de la novela? Eso no me interesa nada. La única obligación que tiene un director de cine es hacer una buena película a partir de ahí. No ser fiel a la novela, es hacer una buena película, ¿no? Entonces yo creo que el director de la hija del caníbal, yo por lo tanto cuando vendo derechos los vendo sin... me da igual, no quiero hacer el guión de las novelas, ahora os voy a explicar una excepción. No quiero hacer el guión de mis novelas porque yo las novelas las pensé como novelas, no las he pensado como guión, no tengo ningún interés. Vendo los derechos si me interesa la persona y ya se verá qué hacen ellos. Luego iré a verlo, a ver qué han hecho y juzgaré la película como película. La película que hicieron de la hija del caníbal me pareció que estaba bien, porque además la hizo el director, que como tengo esta memoria horrible, Antonio Serrano. Pues este director está especializado en hacer unas comedias agridulces, unas comedias tristes, como sentimentales tristes, que tienen su puntito, que me parece, ya he visto 3 suyas, ¿no? Y hizo de la hija del caníbal, hizo eso también, una comedia agridulce con un punto melancólico, ¿no? Y yo creo que lo hizo bien, hizo su película, y a mí me gustó. De la hija del caníbal se podrían hacer muchísimas más. Se podría hacer una sola de Fortuna, de la historia de Fortuna, que no estaba. Se pueden hacer cualquier tipo de cosas. La que hizo él estaba dentro de su filmografía, de la manera de ver el cine, y me gustó, ¿no? Ahora han comprado los derechos de La carne, precisamente, para hacer los mismos que hicieron, no sé si visteis Blancanieves, la película esa muda en blanco y negro, pues esos mismos han comprado los derechos de La carne. Ya veremos qué hacen, a ver qué. Y luego lo que sí que es la excepción es que estamos preparando, y ahí sí que yo me he metido de supervisión de los guiones porque me interesa ver, y porque es un desarrollo mucho más grande, una serie de televisión con Bruna Husky. Ah, porque te duele mucho. Sí, porque me gusta mucho Bruna Husky. Bruna Husky es que ya es el personaje que más me gusta de los míos, y además una serie de televisión que estamos preparando una primera temporada, como ya hay 3 libros, podrían ser 3 temporadas, una primera temporada de 8 capítulos de 1 hora, ¿no? Y entonces ahí hay que añadir mucho más, hay que añadir una subtrama, y me interesaba ver además el proceso de la guionización a esto, así que ojalá en este me hace mucha ilusión ver que puede salir de ahí y espero que salga, sí. Y ahí voy a estar de supervisora de los guiones, estoy ya de supervisora de los guiones, ya he trabajado ahí. Así que, sí. En relación con los tiempos del odio, ¿dirías que Bruna Husky tiene algo en común contigo? Sí, en relación con si lo habéis oído, en relación con los tiempos del odio, que si Bruna Husky tiene algo que ver conmigo. Bruna Husky no solo, esta es la tercera de Bruna Husky, Los tiempos del odio, la última novela, que para mí es la mejor de las 3. Llevo ya como 10 años con ella, desde que salió la primera hasta ahora. Y para mí lo que me acabo de decir es el personaje que más me gusta de todos los que he hecho y también es el personaje que siento más cercano. Entonces, para todos aquellos que no lo hayáis leído, Bruna Husky es una replicante de combate
Que claro, no me parezco yo una replicante de Wolverine, eso está claro, ¿no? Pero, entonces es un clon, es un clon madurado aceleradamente por los ingenieros genéticos. De manera que es un clon humano, es humana, no es un robot, pero la hacen madurar en un tanque durante 12 meses hasta, en 12 meses llega a una edad física de 25 años. Llegan los replicantes. Entonces ahí los activan y duran solo 10 años, de los 25 años a los 35, porque a los 35 se desata un proceso tumoral tremendo, ¿no? Que los mata en una semana. De manera que los replicantes viven una vida muy corta, en realidad 10 años, y además saben cuándo van a morir, ¿no? Entonces no pueden olvidarse de que son mortales, que es lo que hacemos los humanos. Los humanos, para aguantar el hecho de que somos criaturas condenadas a muerte, vivimos como si la muerte no existiera, como si fuéramos eternos. Bueno, la inmensa mayoría de los humanos viven así, salvo un puñado de neuróticos como Woody Allen, como yo misma, por ejemplo, que estamos obsesionados por el paso del tiempo y por la muerte. Incluso yo he dicho en alguna novela, tengo la teoría de que los escritores, los novelistas y tal, quizá nos dedicamos a escribir porque somos personas más obsesionadas por la muerte y por el paso del tiempo y por lo que el tiempo nos hace y nos deshace, porque vivir es irse deshaciendo, ¿no? En el tiempo, ¿no? Entonces yo me recuerdo a mí misma, con 10 años, por ejemplo, diciendo: mira Rosita, qué tarde tan bonita, disfrútala, porque luego enseguida pasará el tiempo y estarás esta noche durmiendo en la cama, enseguida pasará más tiempo y estarás mañana en el colegio, que qué horror, enseguida pasará más tiempo, te habrás hecho adulta, que bueno, también va fatal, enseguida pasará más tiempo, se habrán muerto tus padres, enseguida pasará más tiempo y te habrás muerto tú. Y yo esto lo pensaba a los 10 años ya, ¿no? Seguro que por aquí, que eso también pasa, seguro que por aquí también hay gente que piensa eso. No la mayoría, pero seguro que también hay gente, porque eso, ya digo que todos somos en el fondo parecidos, ¿no? Entonces, no, por un lado, no es para tener pena de eso, porque os recuerdo lo que acabo de decir: mira Rosita, qué tarde tan bonita, disfrútala. O sea que esa manera de estar tan consciente del paso del tiempo y de la muerte te hace también ser consciente de la vida y del valor de la vida, del valor del momento, de que tienes que disfrutar el momento, de que te tienes que comer la vida a bocados. Esa es mi manera de vivir. Y Bruna es así, pero a lo bestia. Bruna es como yo, pero mucho más salvaje, claro, en todo, ¿no? Es mucho más fiera, más borrica, más valiente físicamente, está muchísimo más irritada por la muerte, más cabreada porque su vida es más corta, se come la vida a bocados también, pero bueno, mordiscos todo el rato. Entonces, y en eso nos parecemos mucho, ¿no? En eso nos parecemos mucho. Y en otras cosas somos obsesivas las dos. No se puede ser novelista sin ser obsesivo, porque te tienes que pasar 3 años ahí picando en la misma piedra. En nuestro gusto por el vino blanco. Lo que pasa es que como a ella la he hecho mucho más exagerada, la he hecho casi alcohólica, yo no. Pero no sé, muchas cosas, ¿no? Realmente nos parecemos en muchas cosas, ¿no? En muchísimas cosas. Ella, en una cosa no nos parecemos. Ella es muy valiente físicamente, es decir, no tiene miedo a ir de noche por un sitio súper peligroso, por supuesto, porque además combate muy bien, es muy fuerte, muy atlética y tal. Pero es muy cobarde emocionalmente, porque tiene miedo de sus propios sentimientos, cree que los sentimientos la debilitan, que hay mucha gente así, que cree que sus propias emociones les debilitan, hay mucha gente así. Y ella es así, llevado al máximo. Entonces, cuando empezaron los libros hace 10 años no tenía ni amigos, ahora ya ha ido mejorando en eso, ¿no? Pero le daba miedo enamorarse, no tenía ni amigos, hay mucha gente así. Y yo soy completamente al contrario, yo soy muy cobarde físicamente, es decir, me muero de miedo en una noche negra, oscura por ahí, pero en lo emocional soy valiente. Entonces ahí estamos cambiadas, ¿no? Que también es una manera de parecerse, estar al contrario, ¿sabes? Pero sí, nos parecemos mucho, Bruna y yo mucho. ¿Piensas que tu claro posicionamiento en defensa de la mujer ha reducido el número de lectores masculinos o que ha influido en algún otro aspecto? Influyó mucho en los comienzos, sobre todo, por puro prejuicio, ¿no? Date cuenta que yo empecé a publicar, la primera novela se publicó este año, hace 40 años de la publicación de mi primera novela, que es un horror, sí. 40 años de la... Entonces, en aquella época España era de un machismo todavía brutal, ¿no? Entonces, en cuanto que
no que dijeras nada ni feminista ni nada, sino que no dijeras algo que no fuera machista, que te salieras del machismo reinante, entonces te marcaban como con un dedo, ¿no? Y realmente he tenido que luchar contra digamos, el peso despreciativo de la cultura oficial, de los que sigue existiendo, ¿eh? O sea, la cultura oficial, lo que se llamamos los mandarines de la cultura, los mandos de la cultura en este país sigue siendo tremendamente machista, ¿no? Para que os hagáis una idea, ha mejorado mucho, pero bueno, para que os hagáis una idea, por ejemplo, los premios de la crítica española es súper machista. Los premios de la crítica, en 63 años de premios solo se han premiado 4 novelas de mujeres. Es ridículo el porcentaje, directamente ridículo. En 36 años, 37 o 38 me parece, entre 36 y 38, que no me acuerdo, de Premio Nacional de las Letras, este que me dieron el año pasado, se ha premiado solo a 4 mujeres. Otra cosa ridícula, o sea, son cosas ridículas que no admiten ni siquiera una segunda mirada. A las mujeres en los grandes, hay un estudio hecho, en las 4 grandes revistas de libros de España, que son la de La Vanguardia, El País, El Mundo y ABC, solamente hacen críticas, solamente el 22% de las críticas son a mujeres, solo el 22%, el resto son todos hombres. Y ni siquiera hacen crítica de las mujeres que sacan en esos propios suplementos como superventas. En las listas de superventas de esos suplementos, la mujer ha estado, hay un 38% de mujeres en las listas de superventas. Y ni siquiera critican a las mujeres que sacan en las listas de superventas. O sea, que sigue habiendo un machismo increíble hoy, pero no os podéis imaginar lo que era hace 40 años, ¿no? Entonces, yo verdaderamente he tenido que luchar contra, digamos, contra que no te dan premios oficiales, que no te ponen en las antologías, que no te hacen, que te son paternalistas, que durante muchos años, durante 20, 30 años, diría yo, de estos 40, ¿no? Ya últimamente ha mejorado mucho y ya, bueno, estás como fuera de ahí, pero sí. ¿Y el machismo tuvo algo que ver con que dejaras de ser jefa de redacción? No, nada. Yo fui dirigí... ¿Hace poquito tiempo? No, sí, porque me fui. Dirigí el suplemento dominical del País en el 80-81. Me propusieron entonces que dirigiera el suplemento y debo decir que muchas mujeres, y ahora todavía sigue pasando, porque el machismo es una educación en la que es una ideología en la que nos educan a todos, a hombres y a mujeres. Las mujeres también somos machistas, caemos en el sexismo, ¿no? De otra manera, pero formamos el mismo conglomerado. Entonces, durante muchísimos años y décadas, las mujeres no hemos querido aceptar puestos de mando. Y sigue pasando. Hay un montón de mujeres que todavía no quieren aceptar puestos de mando. El otro día estuve en el CNIO, que es el Centro Nacional de Investigación Oncológica. Este Centro Nacional de Investigación Oncológica español es el primer centro de investigación oncológica de Europa y el 4º del mundo. O sea, es un... Y estuve allí con la directora, es una científica espectacular que se llama María Blasco, que bueno, está como en los aledaños del Nobel, de verdad, es un nivelazo increíble. Y me contaba que tienen, de los 400 personas que tienen allí, tienen como un 80% de investigadoras, de mujeres, porque están con un nivel académico altísimo, pero que no quieren, que les das puestos de cargo y de mando, y que muchas de ellas no quieren aceptarlo, un porcentaje alto. Y no quieren aceptarlo pues porque nos sentimos inseguras, porque no nos valoramos, porque también tenemos el sexismo metido aquí, no nos valoramos. Los hombres tienen una facilidad para decir, yo con esto puedo, se ven mucho mejor, se confían en ellos, están hechos estudios, los hombres confiáis en vosotros enormemente, nosotras no, vosotros, hasta el más tonto se cree estupendo, ¿no? Lo cual os lo envidio, no es una crítica, os lo envidio. Tenemos que envidiárselo, tenemos que ser así, chicas, tenemos que ser así, ¿no? Entonces, yo, cuando me lo propusieron, nadie quería muchísimo, en aquella época muchísimo peor, las mujeres no querían aceptar puestos de mando, ni de coña. Y a mí no me gustaba, yo detesto el periodismo de edición, pero me dije, tengo que aceptarlo, justamente por eso, ¿no? Por principio. Y fueron 2 años horribles, verdaderamente, porque pero no me arrepiento nada de haberlo cogido y me fui porque yo quería, yo dije, lo acepto, pero por un tiempo muy breve. Y estuve menos de 2 años, en realidad.
Y no sé cuál, porque eso viene al cuento, estaba hablando de otra cosa antes, ¿no? De que había influido el machismo. Sí, pero que hay una cosa, que sigue existiendo una cosa que me pone de los nervios y que para que veáis, porque es algo que nos pasa a todos. Cuando una mujer escribe una novela protagonizada por una mujer, todo el mundo piensa que esa novela habla de mujeres, ¿no? A ver, vuelvo a repetirlo porque veo que os habéis distraído un montón. Cuando una mujer escribe una novela protagonizada por una mujer, todo el mundo piensa que ese libro trata de mujeres, ¿sí? Cuando un hombre escribe una novela protagonizada por un hombre, todo el mundo piensa que ese libro trata del género humano. Entonces, es que yo no escribo novelas de mujeres cuando escribo novelas protagonizadas por mujeres. Escribo sobre el género humano, solo que el género humano está compuesto por el 51% de mujeres, ¿no? Entonces, cuando tengamos verdaderamente nuestra propia mirada y la mirada del mundo, o sea, de verdad igualitaria, que es en donde estamos ahora, no ya en los derechos que los tenemos, en la mirada interior de todos y todas nosotras, de todos seremos de verdad, tendremos igualdad de oportunidades, porque iguales no somos, hay diferencias. Evidentemente, como hay diferencias entre los hombres y entre las mujeres, ¿no? Pero la misma igualdad de oportunidades. Respecto al libro de la Carmen, ¿conociste a alguien en la misma situación que Soledad para inspirarte a crear ese personaje? Un amigo mío me contó que una conocida suya, ni siquiera, que ahí es cuando ¡pum!, salió ni siquiera una amiga suya, sino una conocida suya, que se había separado de su marido y que iban a coincidir en una cena importante, de esas de una cena como oficial o una cena profesional y tal, que iba a coincidir con su marido, que entonces había contratado a un escort para que fuera con ella a la cena. Y yo dije, jo, voy a... se me ocurrió y dije, vaya. Pero no la conozco ni nada. Sí. En la novela de la Carmen, ¿por qué te has incluido como un personaje más? Bueno, que por qué me he incluido como un personaje en la novela de la Carmen. Mira, uno de los temas de mis novelas, que uno escribe siempre sobre las mismas cosas. Vas cambiando las historias, vas cambiando el registro, pero en realidad escribes para intentar entender, poner un poco de luz en las cosas que te obsesionan, ¿no? No escribes para enseñar nada, escribes para aprender, ¿no? Bueno, y uno de los temas que siempre están en mis novelas es la ambigüedad que hay entre lo que es real y lo que es imaginario, lo que es ficticio y lo que es tangible, ¿no? Es decir, realmente entre la realidad y la ficción hay una frontera tremendamente borrosa. Están mezcladas la realidad y la ficción constantemente. Y yo es mi manera de ver la vida, vamos, estoy al 100% segura de que es así, y es mi manera de ver la vida. Por ejemplo, la memoria, ¿no? La memoria es una construcción imaginaria. Vosotros sois muy jóvenes, pero cuando crezcáis más ya os daréis más cuenta que lo que uno recuerda realmente no es lo que pasó, sino que es una manipulación que hemos hecho y una recreación imaginaria, ¿no? Yo tengo un hermano con el que a veces hablo de cosas que nos han pasado en la infancia a los dos, ¿no? Y nos pasamos, como siempre, oye, ¿te acuerdas? Y tal. Bueno, pues los padres de mi hermano no son mis padres, no tienen nada que ver con mis padres, no sé de qué padres hablan, ni de qué casa, ni de... Lo que dice que nos pasó no tiene nada que ver con lo que yo recuerdo, porque cada uno ha imaginado y ha inventado eso. Y además es una imaginación, es un cuento que va cambiando, es un cuento en construcción, porque lo que yo hoy recuerdo de mi infancia no es lo que recordaba hace 20 años, lo vas cambiando conforme tus necesidades. He aquí un ejemplo de hasta qué punto la realidad y la ficción están totalmente mezcladas, ¿no? Esto pasa constantemente. Yo cuando recuerdo, por ejemplo, algo que me ha pasado ya hace un montón de tiempo, 20 años o más, no sé, muchas veces no sé si lo que recuerdo lo he vivido, lo he soñado, lo he imaginado, lo he escrito o me lo han contado. No lo sé, o sea, y todo tiene la misma veracidad para mí. O sea, que no lo sé discernir. Y mi madre, por ejemplo, tengo una madre que tiene 98 años. Dios. Ahora se le está yendo la cabeza a la pobre. Sí. Ahora a la pobre se le está yendo la cabeza, pero ha estado con la cabeza muy bien toda la vida. Pero a pesar de estar con la cabeza muy bien toda la vida, ha tenido esta cosa de la familia, de la imaginación, ¿no? Entonces yo a mi madre le he contado montones de veces cosas mías que me habían pasado y al cabo de 2 años mi madre me las contaba como si le hubieran pasado a ella. Eso ya ha pasado toda la vida, ¿no? O sea, entonces la realidad y la ficción están completamente metidas así, ¿no? Entonces me gusta, en mis novelas juego con cosas de esas, o sea, juego con cosas reales que meto en la ficción
y que el lector no sabe hasta qué punto es verdadero o es mentira y tal. Entonces, meterme yo ahí es una manera de jugar con con las fronteras de lo real, ¿sabes? O sea, jugar pues hasta qué punto, ¿no? Llega y tal. Y es una escena, además hay una escena en la que yo hablo con la protagonista de La carne, para los que no la hayáis leído. La protagonista de La carne es una mujer que es muy fastidiosa. Yo al final termino tomándola cariño, pero es tremenda. Porque termino tomándola cariño porque sé por qué le pasa lo que le pasa, ha tenido una vida muy difícil y tal, pero es completamente, yo qué sé, se irrita con todos, es una misántropa, odia al mundo, se odia sobre todo a las mujeres, es una misógina, ¿no? Yo detesto a las mujeres misóginas, pero bueno, ya digo que a esta pobre la termino queriendo y perdonando. Y detesta a las mujeres porque ella hubiera querido ser, piensa que las mujeres, que todas las mujeres han sido y son más felices que ella, ¿no? Entonces tiene como ese resquemor. Y sobre todo detesta a las mujeres escritoras porque a ella le hubiera gustado escribir, pero no se ha atrevido. Entonces tiene un encuentro conmigo para una cosa de trabajo y claro, me odia inmediatamente, ¿no? Entonces el encuentro es gracioso porque me pone a parir, ¿no? Todo el rato. Dice, bueno, ella es una comisaria de arte, es decir, prepara exhibiciones de arte, es una tía como muy exquisita, vestida como muy de diseño, muy elegante, muy no sé qué, entonces me ve llegar así con la ropa y dice, ¡ah! ¡Qué horror! Tenemos la misma edad en la novela y tal. Y dice, ¡ah! ¡Qué horror! La vestida con ropa de estas de las tiendas baratas de adolescentes, ¿no? Dice, y además, ¿a quién querrá engañar? ¿No? Pero si debe tener mi edad, o sea, ¿cómo se dice adolescente? Y lleva tatuajes, le parece lo peor de lo peor, ¿no? Y me hace mucha gracia, porque claro, visto desde ella, evidentemente, yo la tenía que parecer horrible, ¿no? Y sin embargo, es muy importante ese encuentro en la novela, porque en la novela, cuando yo voy, le explico a mi personaje que la vida imaginaria también es vida y eso le ayuda mucho a ella. Y además yo creo que cuando termine la novela, esta mujer terrible, Soledad, que no ha tenido nunca amigos y que odia a las mujeres, yo creo que termina la novela mejor que como la comienza y yo creo que después de la novela ella y yo vamos a ser amigas. Y que eso le va a ayudar bastante. O sea que... sí. En cuanto a tu libro, La ridícula idea de no volver a verte, ¿te sientes muy identificada con Marie Curie? Bueno, La ridícula idea de no volver a verte es un libro curioso, que es medio ensayo, pero no es ensayo tradicional, medio biografía de Marie Curie, tampoco es biografía tradicional, medio autobiografía y tampoco lo es. Entonces, lo que yo hago es coger el personaje de Marie Curie, que es tremendo, inmenso, enorme, poliédrico, que parece que no es que lo haya conseguido todo, que casi todo, lo que se propuso, pero que también lo ha tocado todo, de alguna manera, ¿no? Todas las grandes temas de la vida que nos esperan en la vida, ella lo ha tocado, lo ha luchado, ha tenido que tomar postura frente a ello. Entonces, pues yo cogí ese personaje e intenté reflejar en ella, en su vida y en sus avatares, en lo que le había pasado, reflejar en ella mis propias dudas, mis propias preocupaciones frente a la vida, que son preocupaciones generales, o sea, que son las preocupaciones básicas, cómo aprender a vivir mejor, cómo aprender a tener más serenidad, cómo aprender a perder el miedo a la muerte, cómo aprender a pasar un duelo de la pérdida de alguien querido, cómo aprender a buscar tu propio deseo, lo que decíamos antes, en vez de seguir condenados al deseo que los padres nos meten, ¿no? Muchísima gente, que es lo que os decía antes, cuando uno quiere escoger lo que quiere hacer en la vida, ¿no? Pues la mayor parte de las personas vivimos aplastados por el deseo de los otros sobre nosotros, ¿no? Más que seguir nuestro propio deseo, queremos ser lo que los otros desean de nosotros, ¿no? Y sobre todo el deseo paterno y el deseo materno son muy fuertes, son verdaderamente un peso del que no nos solemos dar ni cuenta. Y aún es peor, hay mucha gente que se pasa toda la vida esclavizado por el deseo del padre o del deseo de la madre sobre ellos, y aún lo que es aún peor, esclavizado por la idea que ellos tienen del deseo del padre o de la madre. O sea, se imaginan que su padre o su madre quieren que ellos o ellas sean así, y en realidad tampoco es así, pero se quedan como atrapados ahí y terminan haciendo de su vida algo que no es lo que ellos quieren, ¿no? Eso le pasó también a Marie Curie de alguna manera. Bueno, entonces todo este tipo de cosas que son esenciales en la vida y que son cosas que nos tenemos que preguntar todos, pues entonces yo me las pregunto en el libro lanzándoselas de alguna manera como una pelota a un frontón, ¿no? A Marie Curie para ver cómo ella las solucionaba o cómo ella no las solucionaba, cómo ella las vivió, ¿no? Entonces es como, en ese sentido el libro es casi como una conversación, ¿no? Entre su vida y la vida mía o la vida de todos, de alguna manera.
Mientras leía La hija del caníbal, vi que ella, la protagonista, narraba su historia en primera persona, pero también hablaba de ella misma en tercera. Sí. ¿Con qué intención hiciste eso? Bueno, pues está muy bien observado eso, justamente con la intención esa de la manipulación de la realidad. Ella, como dice al principio, Lucía es la protagonista de La hija del caníbal, entonces a veces es primera narradora ella y luego a veces habla de sí misma en tercera persona. Luego también hay otro narrador que es el viejo, ¿no? Fortuna. Entonces, es justo lo que os estaba diciendo, ¿no? De la falta de fiabilidad de la realidad. Es un recurso más para intentar contar o expresar que el mundo en el que vivimos no es fiable, que lo que nos parece que es así al 100% no es así al 100%, que lo vamos cambiando, que nuestra relación con la realidad la vamos inventando. Lucía, por ejemplo, dice al principio, pues soy no sé qué, tal y cual, y en el tercer capítulo, me parece recordar, ya lo publiqué hace mucho y no lo vuelvo a leer, no se vuelven a leer los libros, nadie se los vuelve a leer, pero en el tercer capítulo o algo así dice, bueno, he empezado mintiendo, porque ese personaje es una mentirosa compulsiva. Y lo digo justamente porque con ese libro quería reflexionar una vez más, como siempre, sobre la falta de fiabilidad de la realidad. Entonces ella es una mentirosa compulsiva. Y entonces en el tercer capítulo dice, bueno, he empezado mintiendo. Debo decir que he empezado mintiendo porque he dicho que soy guapa y no soy guapa, soy así del montón, ¿no? He dicho que tengo los ojos grises, me parece, y no es verdad, no los tengo grises, los tengo marrones, como todo el mundo. He dicho que soy alta y no es verdad, soy bajita. Bueno, soy muy bajita, soy tan bajita que me tengo que vestir en la sección de niños de los grandes almacenes, ¿no? Entonces empieza ya mintiendo. Entonces esa novela está llena como todo el rato de cosas que parecen de una manera y luego son de otra, ¿no? Y es esto que acabo de decir, ¿no? Y tiene gracia porque los lectores además, hay una tendencia en los lectores tremenda desde siempre a creer que lo que leen en las novelas es lo que le pasa, es verdad y que le ha pasado al autor, ¿no? Que es alucinante. Eso es alucinante, ¿no? Yo no tengo nada que ver con mis personajes, con la que más tengo que ver es con Bruna Husky, como os acabo de decir, y lo que tienes que ver es lo profundo, no el hecho de ser una replicante de combate, obviamente. Pero con estos personajes pues no tengo nada. Y entonces me acuerdo que cuando estaba haciendo la promoción y hacía de la hija del caníbal, iba pues de repente a hablar, ¿no? Pues yo que sé, a presentar la novela en algún sitio, llegaba, durante toda la promoción de la maldita novela, llegaban y me decían, siempre, a cualquier sitio donde llegara, ay, pero si no eres tan bajita, ¿no? Digo, yo no, claro que yo no. Es ella, y no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Y tampoco tienes una hermana. Tampoco tengo una hermana, no, tampoco tengo una hermana, ni se perdió en la infancia, ni nada, sí. La ficción es ficción, es decir, no es verdad, es mentira, te lo imaginas. Sí. ¿Cómo le dio por hacerse periodista? Pues como te dije, como he intentado contar antes, tenía varias cosas, quería hacer montones de cosas, ¿no? Ya te digo que hacía teatro, que hice 5 años, me sigue gustando mucho, que estuve pensando en dar la vuelta al mundo, que hacía psicología, pero que luego no me gustó. Cuando empecé a ir a hacer las prácticas me pareció que era horrible lo que se hacía en el nombre de la psicología, que cometían miles de abusos. Y empecé periodismo también porque ya te digo que me gustaba, porque era escrito y me gustaba escribir, porque me gustaba viajar y porque me gustaba seguir aprendiendo. Y como necesitaba el dinero, pues resulta que eso es lo que empecé a hacer. Era lo que más me facilitaba poder trabajar, ¿no? Poder ganar dinero. De repente, pues con 19 años empecé a colaborar y ya estaba. Sí. En el artículo de los tiempos del odio, Bruno cuenta constantemente los días que le quedan para morir. Cada día que pasa es para ella un día más sencillo que uno más delgado. Muy buena. Dice, en relación con los tiempos del odio, Bruna va contando constantemente los tiempos que le quedan por vivir. Efectivamente, os recuerdo que como ella sabe cuándo va a morir, pues entonces en la novela todo el rato está con una especie de mantra, ¿no? Que dice, una letanía que dice 3 años, 7 meses y 24 días, al día siguiente de la novela, 3 años, 7 meses y 23 días. Entonces me pregunta vuestra compañera que si eso es, cuando ella hace esa cuenta atrás, que si para ella es un día más que ha vivido o un día menos que le queda. Pues es un día menos, naturalmente, porque lo que está en esa letanía es la angustia sobre todo, ¿no? Ella le encanta la vida, realmente,
adora la vida, y entonces es cada vez un día menos, un día menos, un día menos de esa vida hermosa por otro lado que ama, ¿no? Así que es una cuenta atrás angustiosa. Yo tengo una pregunta. Vale. ¿Cómo sabes cuándo ha terminado una novela? Sí. ¿En qué momento dices, ya está, la historia está contada? Bueno, cuando me empiezas a odiar, fundamentalmente. Las novelas son como amores, ¿no? Tienes una relación con la escritura como muy parecida a la del amor pasional, ¿no? Porque el amor pasional, pues cuando estás enamorado apasionadamente de alguien, es alienante. Estás todo el rato pensando en el otro, ¿no? Te estás lavando los dientes y ves la imagen del amado ahí. Entonces, cuando estás escribiendo una novela es alienante también, estás todo el rato pensando en la novela, te estás durmiendo y estás en la novela, ¿no? También es alienante. Luego, también cuando estás enamorado apasionadamente, en realidad la muerte no existe. Si os habéis dado cuenta, seguro que todos habéis, o casi todos, porque a lo mejor hay alguno que no, o alguna que no, pero en fin, casi todos seguro que habéis tenido algún crush de esto, ¿no? Entonces, cuando estás con la pasión, pues es que realmente eres como eterno, ¿no? No existe la muerte, no existe nada te puede tocar, solamente estás en el amor, porque estás tan fuera de ti mismo que estás fuera de tu muerte te espera dentro de la barriga, ¿no? Y cuando estás escribiendo una novela pasa lo mismo, eres eterno, la muerte no existe, estás tan fuera de ti, estás tan metido en esos personajes que la muerte no existe. Y se parece mucho realmente a una situación de pasión. Entonces lo que pasa es que cuando ya llevas como 3 años, que yo suelo tardar eso, cada cual tarda lo que tarda, la he reescrito y tal, entonces ya llega un punto, la cosa obsesiva te haría a lo mejor seguir reescribiendo, pero llega un punto en donde te empiezas a dar cuenta de que ya no la ves, o sea, de que si sigues reescribiendo puede que la estropees, y sobre todo es que si todo va bien, en los últimos meses de la escritura de una novela se te empieza a ocurrir la idea, el huevecillo de la próxima, y entonces empiezas a enamorarte de la próxima. Entonces es como cuando cambias de pareja, ¿no? Entonces ya dices, oh sí, está muy bien, pero a mí de repente la que me calienta el corazón es otra idea. Entonces ya pues las cierras y sigues con la... Bueno, vamos a ir haciendo ya las últimas preguntas, ¿vale? Vosotros seleccionad si queréis algo, porque es que tenían muchísimas, entonces... Genial, muy interesante, sí. ¿Cuál? Sí. Quería preguntarte tu opinión sobre el machismo y feminismo de hoy en día, cómo ha evolucionado y qué crees que como generación de nosotros tenemos que hacer al respecto para mejorar la situación. ¿Qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal? Vale, no lo habéis oído de ninguna de las maneras. Que ha leído algunos artículos también sobre el machismo y sobre el feminismo, y que entonces cómo veo que ha evolucionado el machismo y el feminismo, en qué situación está, que como generación qué tenéis que hacer. ¿Qué creéis que debéis hacer? Bueno, pues como he dicho antes, el machismo y el feminismo nos afecta a todos. Es una ideología y es un prejuicio. ¿Qué pasa con los prejuicios? Como su mismo nombre indica, están antes del juicio, prejuicio. Y eso es lo malo de los prejuicios, que son invisibles para el que los padece. Todos padecemos prejuicios, unos u otros, y no sabemos que los padecemos porque son invisibles, son como parásitos del pensamiento, ¿vale? Entonces hay que estar realmente muy ojo a visar de lo que hacemos. Una de las cosas esenciales para cambiar el mundo en el sexismo y en cualquier otra cosa es la autoconciencia, es analizarse, es analizar por qué hacemos las cosas, es intentar pensar la vida y pensar lo que hacemos, ¿vale? Eso por un lado. Ha avanzado muchísimo, aunque a veces a muchos y a muchas nos puede desesperar algún comportamiento sexista, machista, tremendo, en realidad el cambio ha sido históricamente vertiginoso. Si conseguimos abstraernos de nuestra pequeña vida, nos daremos cuenta que en 4 o 5 generaciones, en 100 años, estamos cambiando, hombres y mujeres, una situación milenaria, una situación social milenaria. Hasta principios del siglo XX a las mujeres no se nos dejaba estudiar en las universidades. En España se nos dejó estudiar en 1910, antes no podíamos estudiar. Hasta bien entrado en algunos casos el siglo XX no se nos ha dejado votar, una cosa tan esencial como esta. En España, como sabéis, fue antes gracias a la República, pero ha habido, por ejemplo, en
Francia y en Italia han sido en el 45 y en el 46, 1945-1946. En sitios en Latinoamérica y en Asia y en África, en los años 50, 60 y 70. Hasta los años 50, 60 y 70 no se ha dejado votar a la mujer. En sitios, para que os hagáis una idea, que son sorprendentes. En sitios como Andorra, en Andorra no se le dejó votar a la mujer hasta 1970. En Suiza, en un cantón de Suiza, no se dejó votar a la mujer hasta 1990. Impresionante, ¿no? En Arabia Saudí no se la ha dejado votar hasta 2015 y solamente en las municipales. Todavía no puede votar en las generales. En muchos de esos países votan, pero no pueden presentarse como candidatos, todavía hoy. O sea, que imaginaos, venimos de las cavernas y estamos cambiando realmente en Occidente, porque en otras partes del mundo sigue existiendo cosas espeluznantes, como por ejemplo 2 millones de niñas a las que les cortan el clítoris cada año, ¿eh? O por ejemplo un montón de mujeres de países, de sociedades en donde no puede salir la mujer a la calle sola, donde no puede trabajar, donde tiene que salir velada. O sea, siguen existiendo cosas terroríficas, ¿no? Pero en Occidente estamos cambiando en 100 años, insisto, en 4 o 5 generaciones, una situación terrorífica. Salimos de la nada, así que el cambio es enorme. Esos cambios, el progreso no existe obligatoriamente. No podemos confiar que las cosas son mejores necesariamente. No es verdad, la historia demuestra que hay cataclismos, que se caen las civilizaciones, que se pierde todo, que podemos ir hacia atrás. Y ahora mismo estamos en un momento de riesgo clarísimo de involución. De involución, desde luego, en los derechos, en el antisexismo y en todos los derechos humanos conseguidos durante siglos con mucho dolor y mucha sangre y mucho sacrificio. Entonces, como siempre que hay un riesgo de involución, yo recuerdo que hace años una intelectual argelina me contaba que la situación de la mujer en una sociedad es uno de los barómetros más claros para ver el desarrollo democrático de esa sociedad, y es verdad. Cuando hay un riesgo de involución para ir hacia, digamos, el retrogradismo, ¿no? El reaccionarismo, hacia unas ideologías ultras, ¿no? Represivas, pues la primera línea de represión es la mujer, los derechos de la mujer. Entonces, ahora mismo, digamos que en esa deconstrucción del sexismo que hay en la sociedad, yo creo que nos hemos dado cuenta todos, hombres y mujeres, y por eso llevamos 2 o 3 años, que ha habido un impulso hacia adelante, es un impulso de defensa ante las fuerzas retrógradas que vienen. Entonces, estamos en un momento muy interesante y muy excitante, porque realmente ha habido un avance importantísimo en estos 2 últimos años en el mundo en cuanto al feminismo, por llamarlo así, que yo reivindico la palabra feminista, que es una palabra hermosa, histórica y tal. Muchos hombres y muchísimas mujeres han hecho cosas increíbles, ¿no? Y se han sacrificado por el feminismo. Pero es más exacta la palabra antisexismo, porque feminismo parece que es lo contrario de machismo, que no lo es. Más exacta la palabra antisexismo. Entonces, en estos últimos 2 o 3 años de empuje de nueva ola antisexista, uno de los ingredientes esenciales, que es importantísimo que sea así, es que se han sumado masivamente los hombres por primera vez. Siempre ha habido hombres en la lucha antisexista, siempre, pero eran excepciones. Ahora han entrado en Occidente de forma masiva. En las 2 últimas manifestaciones del 8 de marzo, en Madrid, que en la primera hubo 80 o 90.000 personas y en la del 8 de marzo pasado hubo 175.000 personas, el 40% de los participantes eran hombres y por debajo de 25 años casi igualitarios. Y esto es maravilloso porque nos afecta, estamos cambiando el mundo todos, y si lo cambiamos es que realmente no se puede hacer si no lo hacemos todos. Y nos afecta tanto, el antisexismo no es una cosa de chicas, es una cosa de todos. Y lo tenemos que gestionar y lo tenemos que conseguir. Y como os decía antes, las mujeres tenemos que tener muy claro que también somos machistas, que no nos actuamos, que los valores de la sociedad siguen siendo todavía absolutamente masculinos y nosotras los tenemos integrados también. Hay montones de experimentos que demuestran esto. Os voy a contar un par. Por ejemplo, hay uno que se llama, que hizo la Universidad de Yale en Estados Unidos, ¿no? La Universidad de Yale es una de las universidades más importantes del mundo. Entonces, en el año 2013, pues ofrecieron en la Universidad de Yale, había un puesto de jefe de laboratorio que se lo ofrecieron a
doctorandos, o sea, dos chicos, un chico que se llamaba John y una chica que se llamaba Jennifer, que estaban preparando el doctorado de ciencias. Les ofrecieron el puesto de jefe de laboratorio y tenían que presentar, para escogerlos, tenían que presentar un currículum, tenían que presentar una memoria de lo que iban a hacer con el laboratorio, un proyecto y tal y cual. En las universidades de Estados Unidos suelen hacer siempre en este tipo de cosas pasar esos trabajos para que lo valoren otros catedráticos. Entonces pasaron esos trabajos a la valoración de 127 catedráticos de física, de biología y de química de las 6 universidades más importantes de Estados Unidos, 3 públicas y 3 privadas. Entonces estos 127 catedráticos, que eran hombres y mujeres, tenían que decidir por un sistema muy complejo de valoraciones, pues cuál de los dos candidatos era mejor y además también qué dinero debían pagarles al año. Entonces salió ganador John, por casi un punto sobre 10. Salió ganador John. Y además dijeron que a John habría que pagarle $30.000 al año y a Jennifer habría que pagarle $26.000 al año. Hasta aquí muy bien. Pero la cosa es que no existían John y Jennifer. El currículo era exactamente igual, el proyecto era exactamente igual, lo único que cambiaba era que uno lo habían firmado como John y otro lo habían firmado como Jennifer. O sea, que la valoración es que no valoramos igual, no vemos el punto igual. Las mujeres tampoco, que también votaron, que también lo valoraron. Otro ejemplo. Hay montones de estudios de la asistencia médica primaria en España y en otros países que demuestran que ante los mismos síntomas a los hombres les mandan más pruebas diagnósticas y a las mujeres nos mandan ansiolíticos. ¿Por qué? Y lo hacen mujeres doctoras también, lo mandan las mujeres. Porque la palabra del hombre se cree, la palabra del hombre sigue siendo la ley y las mujeres somos unas histéricas. Y como eso hay montones más, lo dejo ahí, pero hay muchísimos más experimentos que demuestran esto. Entonces, también nosotras tenemos esa mirada sacada, lo que decíamos antes de no atrevernos a coger los puestos, no darnos el suficiente valor, no dar a nuestros deseos, todo eso es sexismo. Así que autoconciencia, intentar ver por qué hacemos las cosas, e intentar efectivamente cambiar una situación que es injusta, y injusta para todos además, injusta para los hombres también. Les obliga, el sexismo ¿a qué nos obliga? No a seguir, como decíamos antes, nuestros propios deseos y ser quienes queramos, sino nos obliga a ser esquemáticamente otra cosa, que decide la tradición, ¿no? Los hombres no lloran, los hombres tienen que ser valientes y si no son unas gallinas de mierda, no pueden tener miedo físico, los hombres no pueden, yo que sé, vestir de rosa, a lo mejor ahora uno lo que quiere es vestirse con un amigo rosa tan lindamente, yo que sé, cosas ridículas, ¿no? ¿Quién dice? ¿Quién dice por qué que las mujeres, el color de la mujer es el rosa? Es que llega al ridículo, ¿no? Los hombres no tienen, se han perdido, ¿cuántos hombres se han perdido la vida de sus hijos, ¿no? Porque cómo está dividido el mundo, ¿no? Ridículo. Tenemos que cambiarlo entre todos. Las últimas preguntas, por favor. Pues tengo 3 proyectos, uno detrás de otro, que a ver si llego, si no me muero antes, que es mañana. Entonces, primero tengo una novela que tengo muchas, porque yo primero tomo notas en cuadernitos, la voy desarrollando, todavía no me he sentado, pero ya la tengo muy desarrollada. La llamo La novela del tren, porque un nombre, no es el título, es un título de trabajo, y es contemporánea y está protagonizada por un hombre, en este caso. Y luego tengo otro libro, después de ese quiero hacer un libro que es como La ridícula idea, uno de estos raros, que no se sabe muy bien qué es, pero que es sobre creación y locura. Es otro tema que siempre me ha fascinado. Y luego tengo una 4ª novela de Bruna Husky, así que tengo como para 10 años. Sí. ¿Alguna vez has pensado en dejar de escribir? No, el dejar de escribir ficción de ninguna de las maneras. Además me aterra, no sé, para mí escribir es como he dicho antes, como respirar, no sé cómo me las arreglaría para vivir sin escribir. Sí. Fatal, me daría muchísimo miedo que se me fuera eso. Y otra pregunta. ¿Alguna vez te has encariñado con alguno de tus personajes, tanto como para cambiar el desenlace de una historia para beneficiarle? Es una gran pregunta, no. Porque además, en mi caso, cuando se me ocurre
esto es muy raro y cada escritor tiene su manera de trabajar, pero bueno, a mí se me ocurre primero el agüecillo, luego se me ocurre, antes de saber nada más, cómo va a sonar la novela, si va a ser una narración en primera persona, una narración en tercera persona, si va a ser larga, cómo va a sonar, ¿no? Y luego lo tercero que se me ocurre es el final de la novela y todavía no sé nada. Entonces, realmente, pues, escribir una novela es conseguir llegar a ese final. Y siempre he mantenido los finales. Pero sí que es verdad. Así que los finales como finales jamás los he alterado. Pero en Historia del Rey Transparente sí que es verdad que cambié una cosa importante del final que afectaba no a la protagonista, pero sí a un personaje secundario. Y lo cambié porque me dio tanta pena que lo cambié. Sí, sí. Solamente en ese caso, pero sí. Una cosa me sorprende mucho que tengáis aquí delante a Rosa Montero y con la cantidad de textos argumentativos que hemos tenido que analizar, que no le preguntéis, no sé, que le pidáis algún consejillo, ¿no? Para hacerlos mejor. Los hacemos de aquella manera. A ver si nos puede ayudar ella. No, bueno, a mí me hace mucha gracia porque desde que está en Twitter y tal y cual, a veces me escriben, gente como vosotros, me dicen, por favor, ¿cuál es el tema de este artículo? Entonces yo, salvo una vez que me pilló en un momento tonto y te lo dije, pero lo que le suelo contestar, y me arrepiento de haberlo hecho, pero vamos, siempre lo que le suelo contestar es, no puedo decírtelo, pero piénsalo. Lo que le suelo contestar es, ¿cómo le contarías en 2 palabras este artículo a tu abuela? Pues eso, ese es el tema. Bueno, pues en nombre de todo el Instituto Humanes, del Departamento de Lengua y de todos estos mozalbetes, darte las gracias, Rosa, por haber venido aquí a este rincón del mundo. Encantada. Y bueno, por todo lo que hemos aprendido contigo, por todo lo que has leído y espero que sigas leyendo. Y bueno, yo creo que un fuertísimo aplauso.